En la penumbra de la madrugada, bajo el frío alero de una calle olvidada en Portland, Carlos, un niño de 8 años, se despertó a otro día de su solitaria existencia. La brisa matutina, afilada como una hoja, envolvía su frágil cuerpo, vestido solo con ropa gastada por el tiempo y la vida en la calle. Sus ojos, grandes y expresivos, reflejaban la tristeza de una infancia robada, mientras su estómago emitía un sonido hueco, un cruel recordatorio de su constante compañera, el hambre. Carlos se levantó, estirando su cuerpo dolorido, y comenzó a caminar por las calles aún dormidas de la ciudad. Quizás hoy sea diferente, murmuró para sí mismo, con una amenaza de esperanza teñida en sus palabras. Pero el silencio de su propia voz contra el frío concreto fue la única respuesta que su imaginación recibió. La primera luz del amanecer empezó a pintar el cielo con suaves tonos, pero el calor del sol estaba aún lejos de tocar la piel de Carlos. A medida que las calles empezaban a despertar, Carlos extendía la mano en busca de alguna forma de compasión. «Por favor, ¿tiene algo para comer?». Su voz, pequeña y temblorosa, intentaba romper la indiferencia de los que pasaban a su lado. Pero las respuestas siempre eran las mismas, miradas que se apartaban rápidamente, pasos que se aceleraban, puertas que se cerraban. Con cada rechazo, el peso del mundo parecía presionar aún más sobre sus hombros. Cada no era una piedra añadida al muro de soledad que lo rodeaba. En un raro momento de quietud, sentado a la sombra de un viejo roble, Carlos se permitió soñar. ¿Y si alguien realmente se detuviera? ¿Y si por una vez no fuera invisible? Pero como las hojas que caían suavemente a su alrededor, sus sueños parecían desvanecerse antes de tocar siquiera el suelo. Fue entonces cuando una anciana se acercó, sus pasos inseguros y su mirada cargada de años. De pie frente a Carlos, lo observó por un largo momento, sus ojos encontrando los de él. «Debes tener hambre, querido», dijo, con una voz que traía una calidez que Carlos no había sentido en mucho tiempo. Con suavidad, extendió la mano, ofreciéndole un trozo de pan. Su sencillo gesto, cargado con una bondad que Carlos casi había olvidado que existía. En ese momento, aunque brevemente, el vacío que Carlos llevaba consigo fue llenado no solo por la comida, sino por la sensación de ser visto, de pertenecer a algún lugar, aunque fuera por un instante. Y mientras continuaba su viaje por las calles de Portland, el corazón de Carlos llevaba una nueva chispa de esperanza, un recordatorio de que quizás el mundo no estaba hecho solo de vacío. Carlos sabía que rara vez era visto por las demás personas. Hubo algunas ocasiones en que recibió comida. Algunos días tenía suerte, otros no tanto. El día después de que la señora le dio el pan, no había comido nada desde entonces. Caminaba por las calles de la ciudad cuando, al doblar una esquina, sus ojos se fijaron en lo que siempre había sido la joya del vecindario, la vieja mansión Harrison. Un monumento a la opulencia olvidada, rodeado de rumores y misterios que poblaban las conversaciones en voz baja de los residentes. La mansión, con sus imponentes torres y ventanas que reflejaban el cielo azul como espejos, siempre había despertado una curiosidad ardiente en Carlos. Hoy, pensó, tal vez descubra lo que se esconde detrás de estos muros. Mientras contemplaba la propiedad, un brillante auto negro emergió de las rejas de hierro forjado, desapareciendo calle abajo. Carlos vio su oportunidad. Con el corazón latiendo con emoción y un leve temblor de nerviosismo, se acercó a las rejas que ahora se cerraban lentamente y, en un acto de audacia, se deslizó hacia adentro antes de que se cerraran por completo. La mansión se alzaba ante él, majestuosa y silenciosa, como un guardián de secretos antiguos. Carlos caminó por el sendero de piedra, sus pasos resonando suavemente, mientras el jardín a su alrededor mostraba un esplendor salvaje, como si la naturaleza hubiera reclamado lentamente su espacio. Flores silvestres danzaban en el viento y el canto de los pájaros llenaba el aire con una melodía tranquila. «¡Guau!», susurró Carlos para sí mismo, con los ojos abiertos de admiración. Nunca había visto algo así. Cautelosamente, se acercó a la entrada principal, la enorme puerta de madera lo invitaba a descubrir los misterios que yacían más allá. Con un suave empujón, la puerta crujió al abrirse, revelando un vestíbulo bañado por la luz que se filtraba a través de un tragaluz de vidrios de colores, creando patrones brillantes en el suelo de mármol. «Hola», llamó Carlos. Su voz, pequeña en el vasto espacio. No hubo respuesta,
solo el eco de su propia voz contra las paredes adornadas con retratos de personas que él imaginaba ser los antiguos residentes de la mansión. Paso a paso, Carlos exploró el vestíbulo, cada detalle de la decoración, desde las lámparas de cristal hasta las alfombras persas, contando historias de un tiempo de esplendor y fiestas que ahora parecían solo ecos de un pasado lejano. Se sentía como un personaje de sus historias favoritas, un valiente explorador en tierras desconocidas. Y la mansión Harrison, con toda su grandeza y belleza, prometía ser el escenario de su mayor aventura. Carlos, con los ojos aún brillando de admiración por el descubrimiento de la entrada y el esplendor del salón, sintió que su estómago gruñía, recordándole a su compañera constante, el hambre. Impulsado por la necesidad y la curiosidad que lo instaba a explorar cada rincón de la mansión, siguió el dulce aroma que llenaba el aire, guiándolo hacia el corazón de la casa, la cocina. Al entrar, Carlos se encontró con una escena que parecía sacada de un cuento de hadas. La espaciosa cocina mostraba los restos de un magnífico banquete esparcidos a lo largo de una larga mesa de roble, con platos de fina porcelana aún llenos de exóticas comidas. Los ricos aromas invitantes llenaban el aire, y las copas de cristal capturaban la luz, proyectando reflejos danzantes en las paredes. «Esto es increíble», murmuró Carlos para sí mismo, acercándose a la mesa con los ojos abiertos de asombro. Con vacilación, extendió la mano, tocando suavemente uno de los platos, esperando casi que todo desapareciera como en un sueño. «No deberías estar aquí». Una voz suave y melodiosa sonó detrás de él, haciéndolo saltar de sorpresa. Carlos se giró rápidamente, encontrándose con los ojos de una anciana vestida con un delantal blanco y una suave sonrisa en el rostro. Era la cocinera. Sus ojos llenos de sorpresa y curiosidad al ver al joven intruso. «Lo siento», balbuceó Carlos. «Solo tenía hambre». La cocinera lo interrumpió, colocando un dedo sobre sus labios. «No te preocupes, querido, veo que necesitas una buena comida». Se acercó a la mesa, tomó un plato y comenzó a llenarlo con una variedad de alimentos. «Aquí, come». Una casa como esta está destinada a ofrecer hospitalidad incluso a los visitantes más inesperados. Carlos, todavía algo atónito por el giro de los acontecimientos, aceptó el plato con gratitud. «Gracias», dijo, su voz casi un susurro. «De nada, querido». «Pero dime», comenzó la cocinera, mientras se sentaba en la mesa frente a él, observándolo comer con una mirada maternal, «¿qué trae a un chico como tú a una mansión tan grande y solitaria?». Entre bocados, Carlos contó su historia, hablando de su vida en las calles, de la amabilidad de la señora que le dio pan y de su curiosidad que lo llevó a explorar la mansión. La cocinera lo escuchó atentamente, asintiendo con comprensión, consciente de los muchos secretos de esa casa. «Chico», dijo después de un momento de reflexión, lo reconoció y luego añadió, «y tal vez, solo tal vez, estás destinado a descubrir algunos de ellos». La comida y la conversación con la cocinera no solo saciaron el hambre de Carlos, sino que también nutrieron su alma con un sentido de pertenencia y propósito. Sabía que la mansión tenía mucho más por revelar, y estaba más decidido que nunca a desentrañar sus misterios. Después de la reconfortante comida y la intrigante conversación con el cocinero, Carlos, ahora con energías renovadas, decidió continuar su exploración de la mansión. Con una mirada de aprobación del cocinero, avanzó con cautela, cada paso revelando nuevos secretos ocultos en las sombras y en la luz que se filtraba a través de las gruesas cortinas. Fue entonces cuando un sonido tenue, casi inaudible, llamó su atención. Parecía un susurro, una melodía distante que lo llevó al piso inferior de la casa. Bajando las escaleras con pasos ligeros, Carlos siguió el sonido hasta un pasillo estrecho donde la luz era más tenue y el aire estaba cargado de una mezcla de aromas antiguos y algo más indefinible. El sonido, ahora claramente el murmullo de una voz, provenía de una habitación con la puerta entreabierta. Con un suave empujón, Carlos abrió la puerta y lo que vio le quitó el aliento. La habitación estaba iluminada solo por la suave luz de una lámpara, revelando una escena que se asemejaba más a un pequeño hospital que a un espacio en una mansión. Una cama de hospital ocupaba el centro de la habitación, y junto a ella, unas máquinas emitían pitidos constantes que acompañaban el débil ritmo de un latido del corazón. Una anciana yacía en la cama, su respiración era frágil e irregular. «¿Quién está ahí?», la voz de la anciana era débil,
apenas más que un susurro. Carlos, abrumado por una mezcla de sorpresa y preocupación, dio un paso adelante. Soy yo, Carlos. No quería molestarte. Solo escuché tu voz. La mujer intentó acomodarse en la cama, sus ojos tratando de enfocar la figura que tenía frente a ella. Carlos murmuró con un leve tono de confusión en su voz. Has venido. Finalmente has venido. La habitación, con sus paredes adornadas con fotografías que contaban historias de tiempos más felices y el olor a medicamentos en el aire, hablaba de largas horas de soledad y esperanzas desvanecidas. Carlos sintió una oleada de compasión por la anciana, dándose cuenta de que, de alguna manera, sus destinos se habían entrelazado. En ese momento inesperado, Carlos, aún de pie al borde de la cama, observaba a la anciana con una mezcla de curiosidad y preocupación. La habitación, iluminada por la suave luz de la lámpara, proyectaba sombras que danzaban en las paredes, añadiendo una capa de misterio al momento. La mujer, con los ojos ahora fijos en él, parecía reunir fuerzas de algún lugar profundo dentro de sí misma, y luego, con una voz que llevaba el peso de innumerables años, pronunció palabras que hicieron que el corazón de Carlos se detuviera. Pensé que nunca volvería a verte, dijo, clara y distintamente, cada palabra cortando el silencio como una afilada cuchilla. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué? Logró balbucear, su voz temblando de confusión y miedo repentino por las palabras que aquellas palabras evocaban. La anciana, con una expresión de profunda tristeza y un toque de miedo, repitió. Muchas cosas han pasado y perdí la esperanza de volver a verte. Las palabras resonaron por la habitación, amplificadas por el silencio y la gravedad del momento. Carlos, paralizado, trató de procesar lo que acababa de escuchar. Su corazón latía de manera errática y una sensación de irrealidad lo envolvía. ¿Cómo podía ella decir tal cosa? ¿Qué significaba esa perturbadora declaración? La mujer seguía mirándolo, ahora con lágrimas formándose en sus cansados ojos. Carlos, aún tratando de entender, dio un paso atrás, su mente dando vueltas con preguntas sin respuesta, miedo, confusión y una inquietante curiosidad mezclándose dentro de él. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Cómo podía esa mujer, a quien nunca había visto antes, haber soñado con él? La tensión en el aire era palpable. Y Carlos supo que ese momento sería un punto de inflexión en su aventura dentro de la mansión. Necesitaba averiguar más para entender el significado detrás de esa inquietante declaración. Pero por ahora, estaba congelado, incapaz de moverse mientras las palabras de la mujer seguían retumbando en su mente, llenándolo de un profundo terror. Mientras el eco de las palabras de la mujer aún vibraba en la habitación, Carlos, movido por un impulso instintivo de distanciamiento, retrocedió lentamente, cada paso cargado de duda y miedo. Su mirada, antes fija en la mujer acostada, ahora recorría la habitación como si buscara una explicación lógica para el torbellino de emociones que lo consumía. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en algo que lo hizo detenerse en seco, una fotografía enmarcada sobre un viejo tocador, iluminada por la tenue luz que se filtraba a través de las cortinas entreabiertas. Acercándose con cautela, Carlos observó la fotografía, y lo que vio hizo que su corazón diera un vuelco. Era él, inconfundiblemente él, junto a la anciana, ambos sonriendo a la cámara como si compartieran un momento de genuina alegría. Estaba bien vestido, a diferencia de la realidad de sus ropas desgastadas. Y la mujer parecía más joven, más vibrante. La familiaridad de la escena era desconcertante. Imposible. ¿Cómo es esto posible?, murmuró Carlos para sí mismo, su voz temblando de incredulidad. La anciana, notando su atención en la fotografía, habló con una voz débil pero clara. Siempre has sido parte de esta familia, incluso cuando la vida intentó separarnos. Carlos se giró hacia ella, con confusión evidente en su mirada. Pero nunca he estado aquí antes. No te conozco, insistió, la frustración mezclándose con su perplejidad. La mujer suspiró, una expresión de tristeza cruzando su rostro. Hay muchas cosas en este mundo que no entendemos, mi querido, pero el corazón siempre sabe, dijo, sus ojos fijos en los de él, transmitiendo un mensaje que parecía trascender las palabras. Carlos sintió una oleada de emociones encontradas. La fotografía, la mujer, las palabras que ella había dicho,
todo parecía formar parte de un rompecabezas cuyas piezas no podía ensamblar. La realidad de la imagen ante él desafiaba toda lógica. Pero la intensidad del momento y la sinceridad en los ojos de la mujer lo empujaban a buscar respuestas. ¿Quién soy para ti?, preguntó Carlos, su voz cargada con una vulnerabilidad que rara vez permitía mostrar. La anciana cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas, y luego respondió con una sencillez que llevaba el peso del mundo. Eres mi nieto, Carlos. Siempre lo has sido. Siempre lo serás. Las palabras golpearon a Carlos como una ola, dejándolo atónito. Nieto, ¿cómo podía ser eso? La revelación abrió un abismo de preguntas y Carlos sabía que necesitaba respuestas. La fotografía en su mano no era solo una imagen. Era una invitación a desentrañar los secretos de su propia existencia. En ese instante, mientras Carlos intentaba absorber las palabras revolucionarias de la anciana, el picaporte de la puerta giró lentamente, anunciando la llegada de un visitante inesperado. La puerta se abrió con un crujido, revelando la figura de un hombre que se detuvo abruptamente al notar la presencia del muchacho. Sus ojos se abrieron de sorpresa y una expresión de perplejidad se apoderó de su rostro. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste aquí? La voz del hombre era firme pero no hostil, teñida de una genuina curiosidad que suavizaba sus palabras. Carlos, aún sosteniendo la fotografía, sintió una oleada de pánico. Solo estaba buscando un lugar para comer. No quería causar problemas, tartamudeó, su voz temblorosa, evidenciando su miedo a ser malinterpretado o, peor aún, expulsado. El hombre entró en la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Su postura era la de alguien que buscaba entender la situación, no amenazar. ¿Estás aquí solo? ¿Qué te trajo específicamente a esta casa? La curiosidad en su voz era palpable, y sus ojos examinaban a Carlos con una intensidad que parecía querer desentrañar cada secreto detrás de esta intrusión inusual. Carlos bajó la mirada hacia la fotografía en sus manos, la evidencia física de una conexión que ni él mismo comprendía. Encontré esto, dijo, extendiendo la foto hacia el hombre. Ella dice que soy de la familia. El hombre avanzó lentamente, tomando la fotografía con una delicadeza sorprendente. Sus ojos recorrieron la imagen y un suspiro escapó de sus labios. Esto es imposible, murmuró más para sí mismo que para Carlos. ¿Te pareces tanto a él? Carlos observaba al hombre, tratando de descifrar las emociones que cruzaban por su rostro. ¿Quién eres?, preguntó. Su voz era pequeña, pero cargada de una esperanza cautelosa. El hombre levantó los ojos de la fotografía y se encontró con la mirada de Carlos. Mi nombre es Raúl, dijo. Su voz se quebraba por la emoción. Y si lo que esta foto sugiere es cierto, entonces soy tu abuelo. Las palabras de Raúl resonaron en la habitación, cargadas de un profundo significado. Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si el mundo a su alrededor girara con la revelación. Abuelo, la idea era tan sorprendente como la presencia misma de la fotografía. Lo que alguna vez había sido solo un refugio temporal, ahora se había convertido en el epicentro de un misterio que conectaba pasado y presente, familia y destino. Raúl, dándose cuenta de la necesidad de revelar toda la verdad, respiró hondo, preparándose para descubrir los últimos velos del camino de Carlos. Lamentablemente, tus padres fallecieron en un accidente cuando solo eras un bebé, y unos años después, te arrebataron de nosotros, secuestrado. Durante años, tu paradero fue un misterio que consumió nuestros corazones y almas. Carlos escuchaba atentamente. Cada palabra de Raúl era como una pieza de un rompecabezas que nunca supo que estaba armando. Secuestrado, repitió, la incredulidad palpable en su voz. Sí, continuó Raúl, el dolor evidente en su expresión. Fue un periodo oscuro para nosotros. Te buscamos incansablemente, pero no hubo resultados, hasta que milagrosamente, te encontraron. Carlos preguntó, ansioso por entender cada detalle. Te dejaron en la puerta de un orfanato. No sabemos quién lo hizo ni por qué. Cuando lo descubrimos, fue un alivio saber que estabas vivo. Pero las circunstancias nos impidieron traerte de vuelta a casa. De inmediato, Raúl pareció luchar con sus propias palabras, la complejidad de las emociones haciéndole difícil continuar.
Carlos sintió un torbellino de emociones. ¿Y el orfanato?, preguntó, su curiosidad mezclada con el temor de lo que vendría después. No fue fácil para ti allí, lo sé, admitió Raúl, soltando un profundo suspiro. Los informes que recibimos hablaban de maltrato, de abusones que convertían tus días en un infierno. Por eso te escapaste, ¿verdad? Nos dijeron que te escaparías. Intenté encontrarte, pero nunca pude. Carlos asintió, los recuerdos de esos días oscuros resurgiendo. No tuve opción, dijo con una voz baja pero firme. Escapar parecía la única salida. Raúl extendió la mano, tocando suavemente el hombro de Carlos. Mostraste una fuerza increíble, Carlos, al sobrevivir a todo eso, manteniéndote fiel a ti mismo. Eso dice mucho sobre quién eres. Las palabras de Raúl trajeron un consuelo inesperado a Carlos. Comprender su origen, las circunstancias de su separación y su supervivencia, aunque dolorosas, ofrecían una sensación de plenitud al fin de conocer su propia historia. Siempre me pregunté por mi familia, sobre dónde pertenecía, confesó Carlos, sus ojos encontrándose con los de Raúl. Saber la verdad es aterrador, pero también es un alivio. Raúl sonrió, una sonrisa que llevaba tanto tristeza como esperanza. Perteneces aquí, Carlos, con tu familia. Y juntos podemos empezar a sanar las heridas del pasado. Ya no estás solo. Yo, tu abuela María, estamos aquí ahora. En ese momento, Carlos sintió una profunda conexión con Raúl, un sentido de pertenencia que había anhelado toda su vida. Las revelaciones eran impactantes, sí, pero también eran el primer paso hacia un nuevo comienzo, un camino de descubrimiento, aceptación y, en última instancia, amor. En esa habitación, envuelta en sombras, suavizadas por la luz del atardecer, un nuevo capítulo comenzaba a escribirse en la vida de Carlos. Raúl, con una expresión que mezclaba alegría y serenidad, miró a su nieto, con los ojos brillando con una promesa no dicha. Carlos, sé que todo esto ha sido mucho para asimilar, un torbellino de emociones y revelaciones, pero quiero que sepas más que nada que eres parte de esta familia. Siempre lo has sido y siempre lo serás, dijo Raúl, con una voz firme y cálida. Carlos, todavía procesando la enormidad del momento, se encontró luchando por encontrar las palabras. No sé qué decir. Toda mi vida he soñado con una familia, con un lugar al que pertenecer. Y ahora no tienes que decir nada en este momento, Carlos. Solo debes saber que estás en casa, interrumpió Raúl, con una sonrisa suave adornando su rostro. Fue entonces cuando la puerta se abrió lentamente y una figura frágil apoyada en un bastón entró en la habitación. La abuela de Carlos, con ojos que reflejaban años de tristeza y esperanza, extendió la mano, tocando el rostro de Carlos con una delicadeza que solo los años de añoranza podían refinar. Sabía que este día llegaría, sabía que mi corazón no estaba equivocado, dijo. Lágrimas de alegría y alivio rodaban por sus mejillas arrugadas, y, movido por una oleada de afecto, Carlos la abrazó. En ese abrazo, sintió que décadas de dolor se disolvían, dando paso a una conexión profunda e inmediata. Has traído la luz de vuelta a esta casa. Carlos trajo esperanza donde solo había añoranza, dijo Raúl, observando la escena con una sonrisa que hablaba más que 1000 palabras. Carlos miró a Raúl y a su abuela, sintiendo una sensación de pertenencia que lo envolvía como nunca antes. Estoy en casa, susurró, una sensación de paz llenándolo. Sí, estás en casa. Y juntos reconstruiremos nuestra familia, sanaremos las heridas del pasado y miraremos al futuro con esperanza, declaró Raúl, colocando una mano en el hombro de Carlos. En ese momento, Carlos supo que su vida había cambiado para siempre. Ya no era un chico de la calle buscando un lugar en el mundo. Había encontrado su hogar, su familia, su lugar. Y con eso, la promesa de un nuevo comienzo lleno de amor, comprensión y, sobre todo, unidad. Ser testigos del poder de la transformación y los nuevos comienzos en la vida de Carlos nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la capacidad de cambiar, de encontrar nuestro lugar en el mundo y de reconectarnos con aquellos que amamos. El viaje de Carlos, aunque único, refleja un camino universal de descubrimiento, aceptación y amor que todos podemos recorrer. Si la historia de Carlos ha tocado tu corazón y buscas inspiración diaria para tu propio viaje de autodescubrimiento y transformación,
Te invito a descubrir *** 7 semanas de inspiración ***. Este ebook ha sido cuidadosamente elaborado para ofrecerte cada día una nueva historia, una reflexión profunda, una oración y una acción concreta que te guiarán en un viaje de 7 semanas hacia la transformación personal. Al adquirir *** 7 semanas de inspiración ***, no solo embarcarás en un viaje de autodescubrimiento, sino que también recibirás la versión narrada del libro para escuchar cuando y donde quieras, junto con 3 bonos exclusivos que complementarán tu experiencia de crecimiento y descubrimiento. No pierdas la oportunidad de transformar tu vida, tal como Carlos encontró su camino hacia un nuevo comienzo. Haz clic en el enlace de abajo para comprar tu copia de ** 7 semanas de inspiración ** y comienza tu viaje de transformación hoy mismo. Espero que hayas quedado encantado con nuestra historia de hoy. Suscríbete para más aventuras y relatos emocionantes. Hasta la próxima.